Al aire, Katy Kunze. Y nos trasladamos a esta hora hasta Panamá, a la isla Cartí Subdupu, considerada por muchos como la primera isla en América Latina que será oficialmente desplazada por efectos del cambio climático. Y saludamos a esta hora a Elliot Brown Rivera. Él es hijo del pueblo Gunadule, biólogo, especialista ambiental con máster en impacto ambiental. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y forma parte de la comisión técnica para el proyecto de traslado del pueblo Gunadule. Elliot, bienvenido a Katy Kunze, la voz de los territorios. ¿Cómo se encuentra y cómo está el pueblo Gunadule hoy en Panamá? Hola, ¿qué tal? Un saludo grande desde la comarca de Cunayala, acá en Panamá, especialmente en la comunidad de Cartí Subdupu. Aquí estamos todos bien, empezando el traslado a tierra firme. Así que muchos saludos a los radioescuchas de Katy Kunze. Elliot, gracias por estar con nosotros. Permítanos arrancar conociendo un poco quiénes son y cuántas personas integran el pueblo indígena Guna allí en Panamá. De las 6 comarcas que la ley panameña reconoce, somos una de ellas, la comarca de Gunayala, situados al noreste de Panamá, una franja larga, ¿no?, que colinda con Colombia y con la provincia de Colón acá en Panamá. Pues normalmente somos el Ordule, ¿no? Entonces, casi con 39 islas y cerca de 10 comunidades que son costeras y que están tierras adentro también. En total son 49 comunidades que compone la comarca de Cunayala, con una población cerca de 46,000 o más, pero asentados en todas las 49 comunidades cerca de 31,000 habitantes. O sea, el resto está distribuido en la ciudad de Panamá, en otras provincias de Panamá. Especialmente que estamos hablando de la isla famosa, ¿no?, Cartí Subdupu, que es donde soy, oriundo, comunero, hijo y su profesional también, ¿no? Entonces, nosotros somos cerca de 1,300 personas aquí en la comunidad isleña de Cartí Subdupu. Elliot, cuéntenos por qué tuvieron que dejar la isla Cartí Subdupu. Varias razones, varios factores antrópicos que normalmente en el mundo sabemos, ¿no?, cómo va afectando al planeta. Entonces, en este caso igualmente pasa lo mismo acá en la comunidad, en la comarca. Me acuerdo cuando estaba estudiando la licenciatura en biología en la Universidad de Panamá, en el año 2008-2007, ya se hablaba de pequeñas inundaciones, crecidas de ríos. Una comunidad se tuvo que asentar un poquito, tuvo que subir porque se le inundó, creció el río de Mandinga. Entonces, ya para ese entonces mis líderes, nuestros abuelos, nuestros padres hablaban de poder asentarnos en un lugar más tranquila, por decirlo así. Pero para ya la década de los 90 se hablaba de poder trasladarnos, de mudarnos, porque los cunas somos comunidades que vamos migrando, ¿no? Porque en un principio estamos en tierra firme, luego ya regresamos no regresamos, sino llegamos a la costa para los 1850, 4750. Luego ocurre un tsunami en el año 1881. Entonces, somos un pueblo resiliente en estas épocas de tormentas, ¿no? Entonces, ya con estos antecedentes y una historia del aprendizaje de Babigala, con lecciones muchas veces verbal de nuestros ailes, de nuestros líderes. Entonces, conocedor de esos tratados espirituales como gunas, entonces nace esa valentía de que llegara buenos días para 2008, 2010, es que se empieza ya a abordar con más certeza de trasladar, porque en sí también no había oportunidad para los más jóvenes de practicar deporte de recreación. Entonces la población creció bastante y en la época de escuela se sube el doble. Entonces
queda chico la isla, ¿no? Y además esta isla en sí originalmente es una isla muy pequeña, que al final por esa sobrepoblación se ha debido que hacer rellenos con corales, con otros tipos de materiales de locales, entonces se han construido encima de que normalmente era mar, ¿no? Entonces, con esto te digo, ¿no? Ya mucho a lo que yo quiero llegar. Sí, entonces son esos puntos que nos lleva a tomar decisiones con la comunidad. Una es hacinamiento y la otra es la resiliencia, mitigación y la adaptación al cambio climático, pero a nuestra forma de ver, no a la forma en que quieran hacer vernos desde afuera. Elliot, ¿en qué condiciones están en este momento? ¿Qué nos puede contar sobre las condiciones actuales del lugar a donde están llegando? Bueno, ahora mismo, como te dije, yo estoy en la isla, el proyecto ha sido entregado. Bueno, soy uno de los que ha trabajado desde el 2018, pero no hace mucho. Ayer que estábamos enterrando a un amigo luchador que, que fue uno de los grandes artífices también de la época más moderna de esta lucha, el señor Blas López, que tengo que mencionarlo porque nos ha abandonado en estos últimos días. Entonces, yo empiezo a ver este proyecto en el 2018, siendo como biólogo de la comunidad. Entonces, el proyecto es entregado por el presidente Cortizo. Él empieza el traslado el 3 de junio hasta el 6 de junio. Hoy día hay casi el 70-80% no, casi el 90%, sí, porque ahí son 46 familias que no se han trasladado en su totalidad al nuevo proyecto Isperiala. Hay algunos que todavía siguen acá en la isla, pero esa es una medida, como te dije, de adaptación al cambio climático, hacer frente. Esto es poco a poco, o sea, a simple vista no es fácil de verlo, eso hay que analizarlo técnicamente. Entonces, conocedor de este tema, te lo digo de esa forma. Hoy día el proyecto cuenta con 14 hectáreas, con 300 casas. Las 300 casas tienen 2 cuartos, una sala, un baño, y luego tiene la parte trasera para poder tener el anexo o una construcción a la forma que los cunas hacemos, ¿no? Construimos a nuestro nega. Entonces son 300 metros cuadrados de lotes para cada familia de las 300. Cuenta con una casa del Congreso, que es nuestra casa principal, la casa de todos, los más que nega. Luego también tiene una casa de Ina Nega, donde se celebran actividades culturales, costumbres de nosotros. Entonces, con una línea trifásica que alimenta el proyecto con energía. Pronto, mañana, pues, probablemente. Y bueno, el agua son 4 pozos que alimenta a un tanque de almacenamiento que luego distribuye a las casas. Se cuenta con una red de saneamiento, el cual termina con una planta de tratamiento de aguas residuales convencionales de 23 tinas. Pavimentación, calles, son 5 calles. Una calle principal, tiene cancha deportiva, multiuso, pero bueno, hay algunos detalles que faltan, que todavía a donde vamos a estar, casi a 2 a 3 kilómetros de la costa del sector de Cartí. Ahí es donde se ubica Isperiala, el proyecto habitacional para las comunidades, en este caso de Cartizo y de las 49 comunidades. Bueno, esa es una de las comunidades beneficiadas por tanta lucha. La información que usted nos ha compartido hasta ahora en Caticunsi pareciera que es un buen lugar, que está en buenas condiciones, pero cuéntenos cuáles son esas falencias que tienen y los retos por superar. Obviamente falta un pilar importante que es el sistema de recolección de residuos sólidos. Eso no se practica, no se tiene, no hay un destino final donde depositar los residuos sólidos. Ese es un punto, una prioridad muy importante para que el proyecto funcione. De no ser, entonces de nada valdrá, ¿no? hacer una adaptación al cambio climático cuando no atendemos esa problemática en todos lados, ¿no? Entonces esa es una. Pero bueno, a la larga también el agua va a ser un punto medular, así que habrá que prestarle mucha atención.
Y luego entonces internamente como comunidad alguna también tenemos nuestro funcionamiento, nuestras comisiones para atender el tema de los reglamentos internos, cómo se manejan nuestras comunidades, en este caso SUIDUP, Comisión de Ambiente, de Salud, de Vivienda, de Cultura, de Costumbre, entonces de Ornato y Aseo, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar todavía, este es un inicio, todavía falta mucho por hacer para que esto llegue a un buen éxito. Desde la comunidad indígena, ¿qué significa abandonar el territorio? ¿Qué ha significado esto para el pueblo Gunadule? Normalmente mi comunidad viene de un lugar en la cordillera de Panamá, luego se traslada va bajando hasta trasladarse a la costa, de la costa a la isla. Ahora vamos a retornarnos, entonces en todo momento nuestros abuelos han estado moviéndose y ya nos ha tocado a nosotros de la isla, los más jóvenes, también hacer ese traslado hacia el continente, ¿no? Entonces no estemos preparados, sí hemos estado en esto, pero el mundo cambia, ¿no? Entonces van cambiando para esta época, es diferente, obviamente, entonces, claro, es un cambio difícil, influye mucho la tele, influye mucho la ciudad en nuestros pueblos unas, en este caso de Suidub igual, así que es un cambio difícil, sin cambiar el horizonte de por qué el cambio, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta desde las comunidades en cuanto a infraestructura en el nuevo territorio a la hora de hacer un traslado de este tipo? Es importante tener todo planificado, muchas estrategias. Si no se cuenta con esto, es mejor no trasladarse desde un principio. El proyecto es muy bueno, pero cuando te digo eso es porque hay que tener todos los cabos atados. Desde el funcionamiento de una comunidad, en este caso los gunas, que tenemos nuestras propias autonomías dentro de nuestras comunidades como normas, reglamentos, entonces uno tiene que tener todo esto planificado, si no, al no contar esto, entonces el proyecto no puede funcionar, no puede ser exitoso. Dos, tener las comisiones listas para que cuando ya una comunidad empiece a asentarse, tener todas las comisiones disponibles en el caso del funcionamiento mismo para apoyar a nuestros líderes. Entonces, un sistema de recolección de basura es importante. Entonces, si no se cuenta con eso, no es recomendable hacer un traslado tan rápido, tan brusco. Por eso digo, esto apenas comienza, esto apenas inicia, mucho que trabajar, muchos amigos que nos han dejado el trabajo, pero seguimos trabajando en colectividad, que es un punto muy importante. Elliot, todas estas acciones, el traslado que de algún modo es ejemplo para el mundo, se ha dicho que son ustedes los primeros desplazados por el clima, por el cambio climático en Panamá y en América Latina. ¿Cómo se abordó desde el gobierno, desde la administración este suceso? Desde nuestro punto de vista, como te dije, es una adaptación al cambio climático que hay mucho que aprender y enseñar a la gente, porque para eso no es un proyecto piloto. Desde nuestra cosmovisión nos enseñan nuestros abuelos que va a haber muchos cambios drásticos por nuestras acciones y que deberíamos estar preparados. Entonces, como un biólogo, como especialista ambiental, yo sé que esto desde el año 1895 hacia acá es que se empieza a hablar de cambio climático. Luego tenemos el más cercano de París, cambio climático, COP, pero a la larga son gobiernos, pero que no llegan a nuestras comunidades, ¿no? Pero nosotros ya conocíamos esto desde antes, desde que los científicos empezaron a hablar del cambio climático, ya manejamos esos temas, solamente que no técnicamente, a nuestra manera, ¿no? Y esa es una forma de enseñar, pero el gobierno en este caso nunca facilitó esto de conocer lo que es el cambio climático, el calentamiento global, el subir al nivel del mar, porque es muy complejo, ¿no? Este tema. A nivel del gobierno, este es un proyecto solidario, un proyecto de techo de esperanza para los más necesitados. No es un proyecto por cambio climático, no es un proyecto netamente para comunidades vulnerables al cambio climático.
¿no? Desde el principio nunca se estableció eso. Panamá honestamente no tiene una ley, un proyecto que haga frente a esto. Este es un proyecto social como cualquiera, por eso hay muchos errores en este proyecto, hay muchas lecciones aprendidas que hay que mejorar porque obviamente inicialmente nunca fue un proyecto de cambio climático. Para despedirlo, Elliot, ustedes llevan bastante años trabajando en este proyecto. Usted particularmente hace 6 años ha venido superando obstáculos en varios espacios, en conversaciones, en negociaciones, pero ¿cuál es ese aprendizaje que ha tenido de todo esto? Es mucho aprendizaje porque estábamos escribiendo y sistematizando las lecciones aprendidas para poder contarle al mundo, a las comunidades que quieren aprender también, porque igualmente he escuchado mucho de Gramalote en Colombia, es casi similar. Bueno, no, claro, ¿no? Somos países diferentes, pero al final lo mismo, ¿no? Estamos adaptándonos ahora a un nuevo entorno. Entonces, pues no, el cambio climático es una realidad. De que te diga que no somos comunidad o individuos migrantes por cambio climático, eso no quiere decir que el cambio climático no exista, que el calentamiento global no exista. Grandes pueblos hacen ese efecto y nos toca hacer frente a nivel cultural, ¿no? Como pueblo guna, como pueblo indígena. Entonces, eh, no lo vemos hoy día, 0.3 milímetros, 2.5 milímetros de subida del nivel del mar, del cambio de suelo, el cambio de viento, la sobrepoblación, la contaminación de los ríos, del agua, del mar, pérdida de los corales. Entonces es un mundo complejo cuando hablamos del cambio climático. Entonces es una realidad. El pueblo guna de Escartí Suidú está haciendo su adaptación hacia poder estar frente a esto culturalmente. El gobierno ha apoyado con su ley de techo de esperanza, pero probablemente no lo veamos aquí a 2050, 2100, pero por lo menos habremos dejado para nuestros niños, para nuestros jóvenes, un legado y donde poder hacer frente y ser resilientes a los factores que están afectando hoy día y esperemos que este proyecto sea lo sostenible posible con el ambiente como lo hemos venido haciendo y con añadidura de la informática, de las nuevas tecnologías, sí, y siempre aferrado a nuestro Babigala, a las enseñanzas de nuestros abuelos, de nuestros sailas, de nuestros líderes, de resistirnos y hacer rico nuestra cultura, nuestra cosmovisión al mundo. Entonces, si es posible, solamente hay que tener mucha colectividad, aterrizar las ideas y en unión y ¿cómo se llama? Tener paciencia, porque esto tomó más de 10 años. Elliot Brown Rivera, del pueblo Gunadule. Él es biólogo, máster en impacto ambiental y miembro de la comisión técnica para el proyecto de traslado del pueblo Gunadule, desde la isla a la plataforma continental allí en Panamá, a causa del cambio climático. Elliot, gracias por estar en Caticunsi. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias a Radio Caticunsi por la entrevista, por hacer conocer a esta comunidad en su proceso de traslado a tierra firme. Un gran abrazo a todos, a sus radioescuchas y la verdad un privilegio de poder compartir la experiencia de Cartí Suidú en la comarca de Cunayala en Panamá. Un abrazo y saludos. Gracias. Mencionaba hace unos minutos Elliot Brown, nuestro invitado, al señor Blas López Morales. Él fue un líder muy reconocido del pueblo Gunadule y de algún modo él también dejó esta tarea bien adelantada del traslado por efectos del cambio climático del pueblo Gunadule. Esta conversación también que sea un homenaje y un reconocimiento a este líder del pueblo Guna, Blas López Morales. Esto es Voces y Territorios aquí en Caticunsi, la voz de los territorios. Ya regresamos. Defender los territorios indígenas es defender la vida. Caticunsi, la voz de los territorios.